bien o cómo perciben ustedes el uso de las inteligencias artificiales? Si no la usaba, yo sentía que estaba en desventaja. Negación, como que no voy a llegar a eso porque también nos la pintaron como algo malo. No podemos controlar cómo la vayan a usar, eso es algo que cada uno decide cómo, pues no, creativamente no vale la pena. Muy buenas a todos los oyentes de Sin Brief. Hoy estamos en un nuevo capítulo donde vamos a debatir sobre el tema de las inteligencias artificiales. Vamos a hablar un poco de diferentes puntos de vista, si son buenas, si son malas. Y el día de hoy nos acompaña Carolina Vesga, diseñadora industrial, actualmente docente ocasional en la sede Palmira de la Universidad Nacional en el programa de diseño industrial. Andrés Felipe Vidal, soy estudiante de diseño industrial, actualmente ya en 11ª matrícula, interesado por el mobiliario. Muchas gracias a los dos por participar, por venir a este debate. Y pues como ya saben o como ya acaba de decir, el día de hoy vamos a discutir sobre las inteligencias artificiales. Y queremos abrir este podcast con la pregunta: ¿cómo viven o cómo perciben ustedes el uso de las inteligencias artificiales en la carrera, sea en el ámbito profesional o sea en el ámbito de formación? De entrada diría que uno como diseñador industrial puede hacer muchas cosas, además de base para lo que se forma como diseñador industrial, porque lo que construye es una forma de pensamiento. Entonces desde allí, digamos que en el entorno profesional, pues uno se enfrenta a esas diferentes cosas para hacer. Y esto en relación con la inteligencia artificial, creo que entre ellas, por ejemplo, en mi caso fue enfrentarse ya profesionalmente a que había que usar la inteligencia artificial. Bueno, no había, sino que estaba allí como un recurso, como una herramienta. Cuando llegó la inteligencia artificial a mi vida como profesional, si no la usaba, yo sentía que estaba en desventaja. Pero eso es una cosa que así de rápido como va la inteligencia artificial, pues así mismo de rápido uno va acomodándose a su uso como profesional y va tomando una postura profesional frente a la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales. Sin duda creo que es una herramienta, es que es una herramienta muy, muy poderosa. Y mi postura hoy, a diferencia de lo que inicialmente, digamos que me planteaba que era como una urgencia en saber, en conocer, en utilizarla, mi postura hoy es un poco más, ¿cuál es la forma más ética de usarlas o la inteligencia artificial? Porque creo que esto sigue avanzando de mil maneras. Yo no me he negado la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para resolver problemas de planeación, situaciones de desarrollo de producto, desarrollo de concepto. Sí, yo no me he negado, pero cada vez estoy siendo un poco más ética en su uso. Y entre esas situaciones éticas, por ejemplo, actualmente yo no entrego algo profesional sin declarar el uso de la inteligencia artificial, sin declarar, mire, esto en este proceso, en este resultado, en esta imagen, en este producto, pues hubo una intervención de tales inteligencias artificiales o tal inteligencia artificial en un porcentaje de tanto, lo usé para esto. Sí, ya he ido construyendo otros sistemas propios, como sí, probablemente no son universales, pero sí unos sistemas más propios de seguimiento a ese proceso. Entonces, digamos que hasta cierto punto, o un poco podríamos decir que es como una herramienta que te ayuda a optimizar tiempo, incluso procesos a la hora de realizar un trabajo o hacer una propuesta. Totalmente. O sea, la comparación en el uso de Conosy, eso sí es del cielo a la tierra. Yo no sé si eso es bueno, ¿no? En una sociedad que efectivamente es tan acelerada, yo no sé si eso es bueno, ¿sí? Pero sí. Al contrario de la profe, pues he tenido la oportunidad de, como esa herramienta, se incorporara en mi proceso académico. Sí estuve una gran parte en la que no, digamos que no disponía de ella porque todavía no estaba como ese auge, todavía estaba como que nadie la conocía, estaba apenas surgiendo y era algo de otros lugares para ciertos procesos. Y ya cuando se empezó como a comercializar, como a popularizar, pues ya al principio sí como que fue negación, como que no voy a llegar a eso porque también nos la pintaron como algo malo. Siento que en el proceso académico entró como algo malo y como algo que no debía pasar y ya se está viendo como que se está aceptando, incluso los mismos profes, algunos profes la recomiendan, hay profes que ya han hecho cursos y que ya incluso proponen cursos para aquí, para la universidad. Y digamos que desde mi perspectiva o lo que yo he tenido la oportunidad de compartir con estudiantes de primeras matrículas, yo también la recomiendo más que nada como para que empiecen ese acercamiento y la empiecen como a definir en su proceso académico.
porque si la empiezan a adoptar desde el inicio, siento que es más fácil que empiecen a tomar esas decisiones. Digamos que no podemos controlar cómo la vayan a usar, eso es algo que cada uno decide cómo. Digamos que ese es el riesgo también que se corre, pero siento que pues ya eso está como a libre albedrío de cada estudiante que decida hacer con ella. En mi caso, me ha servido muchísimo, más que nada como igual que con la profe para optimizar procesos y agilizar ciertas tareas que antes me requerían mucho más tiempo y eso me da más tiempo para dedicarle a cosas que no puede hacer la inteligencia artificial o que yo decido que no las haga. Entonces yo digo, esto lo puedo optimizar, en esto me puede ayudar, pero hasta aquí llega y aquí empiezo yo totalmente solo. Entonces empiezo como, digamos, a delegar en qué momento yo la puedo utilizar. Sí, hace 2 semestres ya, tuve la oportunidad de utilizarla en el proceso creativo, que es como la parte más controversial de utilizarla. Pero se utilizó más que nada como una búsqueda de referentes, que es algo que también se viene adoptando, incluso ciertos profesores ya lo están adoptando, y es como que ella nos pueda entregar referentes, para analizar referentes, para tener referentes, y siento que ahí también hay una gran responsabilidad porque pueden salir muy buenos referentes y yo siento que nace algo que también se puede sustituir con la IA porque eso es parabólico, o sea, tú le puedes decir a la misma IA que te haga un prompt o una petición para ella misma y ella te lo hace, te lo configura bien. Pero digamos que el único que tiene esas ideas y la única persona que sabe cómo quiere hacer un producto o resolver un problema, pues es uno. Y uno tiene que saber transmitir eso y si uno quiere ayuda para que ella lo organice, lo estructure, pues está bien, pero eso no sale de la nada, o sea, ella no te va a dar una idea genial. O sea, normalmente da cosas muy ambiguas y uno se da cuenta. Y cuando uno ya tiene como ese ojo profesional, uno sabe que los resultados que vota, pues no, creativamente no valen la pena. Entonces ya es donde uno empieza a ver y contrastar cuál es un resultado con inteligencia artificial y cómo es uno que no, porque lamentablemente he tenido que ver que entregan cosas 100% hechas con IA de ejercicios pequeños, pero que están totalmente configurados por una IA y no hubo como una intervención más que el prompt y ahí se quedó. Y entonces de este prompt me salió esta imagen y esto es lo que yo entrego y ahí sí hay que parar porque siento que debe ser una herramienta y no debe ser el resultado. Entonces yo siento que como diseñadores industriales siempre vamos a enfrentarnos a la tecnología y hay que adoptarlas en la medida de lo posible. Bueno, ¿cuál es la visión profesional que uno tiene? Hay que saber adoptarlas y siento que la negación, he visto casos de docentes y también de alumnos que se niegan a usarla. Yo siento que ahí tampoco voy porque siento que es parte de la tecnología y hay que adoptarla en cierta forma y sacarle provecho. Y no significa que alguien esté en ventaja o en desventaja, sino que tiene más herramientas. Entonces, eso ya va a depender de cada profesional. Teniendo en cuenta eso mismo que es ahorita de que personas que la satanizan o más que todos los docentes, no tanto satanizar, sino como que ven conflicto a la hora de que los estudiantes utilicen las redes sociales. Sin embargo, también se ha estado perdiendo un poco. ¿Consideras que sería apropiado que la academia, independientemente de la doctrina que se enseñe, la misma academia pueda brindar talleres o incluso cursos sobre el adecuado uso de las inteligencias? Sí, yo creo que lo he visto como algo, siento que hay un potencial ahí que no se está aprovechando, porque en los nodos y en otras materias como más, pues un poquito más densas, por así decirlo, que no llegan a ser tan densas como un nodo, sí se habla como de que tengan cuidado, o sea, como que de las precauciones, entonces como que se da el permiso a utilizarlas, pero siempre como con esa advertencia como que peligro. Entonces yo siento que eso con una materia, con una asignatura, con un curso, preferiblemente con una asignatura porque los cursos siento que a veces pasan como desapercibidos, como que no llegan a tanta gente. En cambio, cuando es una materia puede ser de libre elección, siento que la gente como que le para más bolas, como que hay más opciones. Entonces ya uno como que empieza a ver esas posibilidades de que, bueno, si la universidad me lo está proporcionando, entonces es algo que digamos tiene potencial para yo explotarla en mi carrera y es algo que se puede incluso hasta regular, porque desde la misma asignatura se puede regular e incluso adaptarla a diseño industrial y generar metodologías que involucren la IA en cualquier etapa y enseñar cómo se pueden implementar. Y desde esa misma metodología se puede hacer ya no la advertencia, sino como
como ese posicionamiento ético de que la IA llega hasta aquí y si quieres desarrollarte como profesional de diseño industrial, tienes que poner este límite y entonces desde la misma metodología se puede controlar eso de una forma para mí pues un poco más correcta de que simplemente decirles no, utilícenlas, pero cuidado con esto, cuidado con esto. Entonces yo siento que sí, como hace falta una materia de costos específicamente enfocada al diseño, porque entiendo que hay de administración, hay unas de costos, pero pues el diseño tiene unas particularidades que no llega a cubrir la asignatura de administración. Entonces, de la misma forma que he visto esa necesidad de esa materia, también ya uno empieza a ver como, bueno, cómo hubiera sido que yo no hubiera aprendido esto por mi cuenta, sino que me lo hubieran enseñado de una forma más estructurada, como funciona en una asignatura, con un entregable, con una investigación, con una indagación, cómo funciona la IA en el proceso de investigación, cómo puede funcionar el proceso creativo sin transgredir los límites de la propiedad intelectual, de la ética. Entonces, ese tipo de cosas desde una asignatura se verían mucho mejor reguladas. Yo lo que creo es que en los procesos de formación, un poquito igual pero diferente a lo que planteaba Andrés frente a que se involucre la IA en el currículo del diseño, de la formación del diseñador industrial, no estaría tan de acuerdo en que en como un curso, pues específicamente para el diseño industrial, pero sí como que se integre mucho mejor. Yo creo que hay algo que el diseñador industrial hace en la estructura de pensamiento que va formándose y es conectar. Hay una cosa que yo he empezado a identificar en el uso de la IA y es que ahí está este tema de los sesgos de la IA, que habitualmente hablan del sesgo racista, machista, hablan de esos, pero hay otros, por ejemplo, cuando le planteamos, por ejemplo, a la IA que actúe como diseñador industrial. Las referencias son del diseño industrial, ¿sí? Y resulta que nosotros no solamente trabajamos con esas referencias. Entonces, y ahí empiezan a aparecer las cosas que uno evidentemente dice, pues esto lo hizo una IA, ¿sí? Porque se nota, ¿cierto? Entonces, que las citas son las mismas o los referentes son los mismos, y entonces ahí está. Esos son los sesgos asociados, pues, al nivel profesional. Entonces, el diseñador industrial, parte de lo que hace el pensamiento del diseño industrial es conectar. Y esto, a pesar de que la IA conecta unas cosas, tiene que ser pues bajo la interferencia del humano o la gestión del humano, que la IA realmente conecte estas cosas. Y va a tener, pues yo creo que se va a demorar mucho para lograr lo que en su proceso de formación el diseñador industrial hace. Hay cosas, digamos que tan tangibles que pueden desarrollar las diferentes inteligencias artificiales. Hay cosas de representación que seguramente nosotros ya no nos vamos a tener que ocupar, ¿sí? Pero la totalidad del ejercicio del diseño industrial, yo creería que no. Creo que incluso de muchas profesiones. Nosotros somos una profesión pensante, ¿sí? Es lo que es una profesión que integra, es una profesión que reflexiona, es una profesión que hace procesos de innovación, por ejemplo, y la innovación es conectar. La IA me va a servir para apoyar esos procesos, pero no creo, por lo menos que en el corto y mediano plazo nos reemplaza. Tiene que haber un cambio en la forma del funcionamiento del todo el mundo para que realmente haya, y creo que lo que tiende a pasar es lo contrario. Sí, hay una cosa que, por ejemplo, a mí en el ejercicio del uso de la inteligencia artificial me ha venido pasando, y es que para volver a encontrarme en el proceso, entonces he vuelto al lápiz, he vuelto a la agenda, he vuelto a lograr ver los cruces y los análisis. Y entonces, porque digo, no lo estoy viendo, ¿sí? Y si yo no lo estoy viendo, pues ya no lo estoy controlando yo. No me interesa entregar un resultado así. Entonces, pues sí, creo que no, finalmente. Yo creo que para cerrar el día de hoy, creo que nos queda una reflexión muy, muy interesante de ambos puntos de vista. Vemos al estudiante y al docente. Y podemos concluir que el mensaje que se le deja a los estudiantes es que no debemos concentrar, no debemos dejar que la inteligencia artificial haga todo el trabajo, que creo que es algo que se evidencia mucho en los trabajos de diferentes asignaturas, sino más bien ser conscientes de que es una herramienta, de que no tiene las bases y los conocimientos y los antecedentes de diferentes temas que estemos tocando con ellas, y simplemente
usarlo como lo que son, una herramienta. También tenemos como la otra reflexión, y es que también los docentes no deben ser como tan cerrados por el tema del uso, sino más bien ser más amplios y en algún momento poder orientar al estudiante que, bueno, estás utilizando inteligencia artificial, pero la puedes usar de la mejor manera. Gracias a los dos por venir, al decir la profe Carolina, y a los oyentes y las personas que nos ven en internet. Queremos dejar ahí la pregunta de qué piensan ustedes sobre la inteligencia artificial en cualquiera de los otros campos que estén aplicándolos en su vida. Esto es otro capítulo de Sin Brief. Muchas gracias por su participación y que esté todo muy bien.